Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC, capítulo 38. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Y recuerden que en mi página de membresía www.eimuc.com o también podríamos deletrearla eeymuc.com podrás encontrar tutoriales paso a paso sin prerequisitos para que aprendas de automatización industrial e instrumentación. En esta semana se inician unos videos nuevos que están relacionados con el programa TIA Portal, pero esta vez es la versión 13 y vamos a estar aprendiendo a utilizar el módulo o el complemento conocido como PLC SIM, la versión 13, que nos va a permitir realizar un trabajo de emular equipos S7, pueden ser S7500 o S7200 en caso de que no dispongamos de un PLC real, y esto pues nos ayuda a probar pues todos nuestros programas y rutinas de manera virtual, empleando todo pues como herramienta solamente los softwares, el TIA Portal versión 13 y el PLC SIM versión 13. Podrás acceder a todos los ejemplos, programas, manuales, los coloco a tu disposición, máquinas virtuales para que puedas realizar las respectivas pruebas por medio de los tutoriales, guiarte e implementar todos los temas que se enseñan a través del curso. Recuerda que EIMUC es el lugar donde la automatización industrial es fácil. Comenzamos este nuevo episodio, y para aquellos que llegan por primera vez al podcast, EIMUC es un podcast dedicado exclusivamente a temáticas que tienen que ver con la automatización y la instrumentación industrial. En él desarrollamos una serie de episodios y capítulos que van desde una nivelación de conceptos, de tal manera que cualquier persona que quiera interesarse por este amplio mundo pueda comenzar y aprender de los principios, terminología, teorías, conceptos, pero siempre marcando un objetivo, y es en un lenguaje muy cotidiano que pueda ser fácil de comprender. Los conceptos y las teorías y los equipos y el hardware y el software pues están alrededor de temáticas que podrían parecer que son muy complejas, de nivel de ingeniería evidentemente, pero uno de mis objetivos y de mis labores es poder aterrizarlo de tal manera que cualquier persona pueda acercarse y tener al menos claros un conjunto de conceptos de acuerdo pues a una formación mínima. Yo siempre lo he dicho, y es que estamos aprendiendo sin ningún tipo de prerequisitos, partiendo de la base del deseo de conocer y de ampliar un poco esta línea, ampliar competencias frente a lo que es conceptos de la industria, y con ese deseo y esas ganas de querer aprender qué ocurre allá para los que nunca han ido a la industria, y también con ese deseo y esas ganas por aprender a aquellos que ya se encuentran y tal vez no están metidos en el manejo de estas tecnologías, pero sí están conectados o tienen un trabajo o están relacionados con lo que ocurre en industria. Entonces pues con ese deseo es suficiente para poder aprender escuchando estos podcasts. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a una sigla también muy muy utilizada, que es SCADA. Yo creo que mi página de membresía tiene el logo y dice EIMUC, y abajo en letras un poco pequeñas dice PLC, HMI y SCADA. Y he utilizado estas tres siglas precisamente porque me abarcan un gran conjunto de niveles de la pirámide de automatización, que es la jerarquía que normalmente se hace asociando tanto a hardware y software con respecto a todo lo que tiene que ver con la manufactura integrada por computadora en la industria. Entonces una de esas siglas es SCADA. En el episodio anterior hablé de HMI, que es un HMI, y aquí me voy a concentrar a hablar en lo que es un SCADA. La sigla SCADA es un acrónimo que significa, voy a decirlo en el inglés tal cual, voy a hacer una pronunciación mínima, me disculparán un poco, simplemente como para que se conecten más, sería Supervisory Control and Data Acquisition. Supervisory Control and Data Acquisition, por decirlo un poco mejor.
y la traducción al español sería supervisión, control y adquisición de datos. Eso es lo que significa el acrónimo. Hay una conexión entre SCADA y HMI muy fuerte. A veces tal vez en el lenguaje normal de la industria puede ser que uno esté pensando en una HMI y se imagina un SCADA. O sea, ahí hay una conexión con los términos, no es crítica, involucra tal vez un cambio fuerte en el hardware, porque normalmente los fabricantes hacen referencia, cuando se habla de HMI se entiende que es una pantalla o es un hardware que está diseñado propiamente para poder ubicarse en sitios claves, como en un panel de control de una máquina o en un sitio de gestión en una línea de producción, de tal manera que el operario se realimente. Pero el concepto de SCADA en cuanto al hardware que emplea es directamente asociado a un computador, es decir, que tenemos una funcionalidad evidente de poder supervisar, controlar y tomar datos que vienen del proceso, pero este tipo de herramienta, que es software, está corriendo sobre un computador. Sobre un computador, y estoy mencionando es un computador en términos generales, corriendo uno de los sistemas operativos actuales. Entonces, en cuanto al hardware, ahí hay una línea que divide un poco lo que pasa con HMI y lo que pasa con SCADA. En principio tiene unas funcionalidades muy parecidas. Lo que estoy tratando de hacer es visualizar información de variables de proceso, gestión de alarmas, tendencias, pero evidentemente estoy corriendo sobre un computador, y muchas de las limitaciones que puedo tener en cuanto a hardware, ya sea memoria, velocidad de ejecución de instrucción, pues van a ser superadas, porque si comparamos los hardware, pues en cuanto a flexibilidad, bondades, especificaciones, pues un computador supera en gran medida a un hardware dedicado como una pantalla, un panel operador. Yo les voy a dejar en el artículo que siempre hago a cada episodio del podcast los libros. Voy a dejarles los enlaces de afiliados. Los libros que utilizo normalmente son libros de consulta para mí. Algunos de ellos están en español, algunos de ellos también están en inglés. Unos se enfocan más a la normatividad y otros un poco más a la historia, la evolución de todos estos sistemas. Precisamente de uno de ellos quiero contarles un poco de historia frente a los sistemas SCADA. Es evidente que al mencionar que corren sobre computadores, pues están conectados directamente a la evolución que ha ocurrido precisamente con los computadores. Los primeros SCADA pues aparecen y funcionan utilizando DOS que, pues para los que quieran, pues tal vez, pues uno en este momento, si mira un computador, uno está acostumbrado a ver una interfaz gráfica. El sistema operativo está corriendo con una cantidad de componentes gráficos que permiten que nosotros podamos interactuar con las funcionalidades de un computador, pero esto no siempre fue así. En sus inicios no existían estas interfaces gráficas y solamente había una línea de comandos, y la pantalla lo que hacía era simplemente entregar información en texto como tal, información alfanumérica, pero no había ninguna interfaz gráfica como tal, o sea, no existía. Pues es parte de la evolución natural de lo que ocurrió con los computadores. Viendo un poco de historia, porque a veces hasta uno estos nombres ya se le escapan un poco porque ya es mucho tiempo atrás, pero se habla de que a comienzos de los 90, especialmente en 1989, empiezan a aparecer algunas de estas herramientas, y marcas claves frente a los SCADA fueron marcas como Simplicity, o sea, sistemas de interfaz gráfica como Simplicity e Intellusion. Evidentemente Simplicity corría sobre DOS y se podrán imaginar un poco el nivel de conocimiento que se debía tener, y pues evidentemente DOS no había nada gráfico. Y también Intellusion basado en DOS, listo, pero aparecen unos componentes un poco más gráficos y más amigables. En 1989 aparece una empresa que yo creo que para los que están ligados un poco a estos nombres de la industria les va a sonar conocido, y es Wonderworld. Wonderworld en ese momento, en 1989,
trabajando en Windows, crea su primer paquete de visualización llamado InTouch. Yo creo que este sí es bastante popular y mucho les va a sonar. InTouch entonces aparece en 1989 y de ahí se empieza a generar pues lo normal. ¿Qué es lo normal? Y es que esto finalmente pues es un negocio para muchas empresas de ingeniería que se dedican al desarrollo de este tipo de aplicaciones, y podemos ver que los SCADAs, si vemos la pirámide de automatización, se pueden ubicar a nivel de fábrica o a nivel de empresa, arriba en las últimas posiciones de la pirámide de automatización. Les voy a dejar también enlaces a los episodios que hacen relación a lo que estoy mencionando para que se nivelen. Y los fabricantes, cada uno de ellos empieza a tener productos relacionados con sistemas de supervisión. Si mencionemos algunos, sino que tal vez no quiero ligarlo a marcas comerciales porque se van a quedar muchos por nombrar y pues no quiero que digan, no mencionaste el SCADA de tal fabricante, pero en términos generales, cada fabricante que tiene hardware y equipos en la pirámide de automatización, lo habitual es que también tenga un software de supervisión conocido como SCADA. Yo sé que muchos que están en la industria están viendo que hay un cuarto como de gestión y administración del proceso, y en un computador tiene una pantalla donde están viendo una representación, puede ser en 2D, que es lo más habitual, o en 3D, pues un poco más enfocado a la parte visual, una representación de lo que está ocurriendo en el proceso, de lo que está ocurriendo en la máquina, y eso finalmente está ocurriendo en un computador. Eso es un SCADA. Y los operarios, muchas personas se dedican exclusivamente a estar monitoreando todo lo que ocurre desde ese punto. Pues es mucho más cómodo, hay una trazabilidad, hay un registro, hay un seguimiento de la información, y evidentemente yo desde allí puedo gestionar o darme cuenta de absolutamente todo lo que esté ocurriendo en la planta, en la máquina o en la línea de producción. Aquí sí que dejar claro, y es que ese software y ese diseño que está corriendo sobre el computador se alimenta de información de proceso. Esa información de proceso, ¿de dónde viene? Pues viene, normalmente puede venir de un PLC que esté comunicado con otros PLC, dependiendo del tamaño de la industria, y puede ser que todo esté de manera local, que estemos en una sola planta, o que sean plantas que tienen diferentes sedes ubicadas en ciudades distintas, y toda esa información también puede ser que llegue, o sea, se emplea muchas técnicas para poder empezar a tomar esa información, y de tal manera que el SCADA, muchas de sus funcionalidades como simulaciones, alarmas, registros, tendencias, funcionan gracias a esos datos que vienen de estos equipos. Por lo tanto, también estos sistemas de supervisión requieren la conexión y la comunicación con estos equipos que están en campo. Y esto lo realizan gracias a los protocolos de industria, a los protocolos que puedan hablar los equipos. Por eso son protocolos de industria, porque los equipos están controlando las máquinas y deben ser protocolos iguales. Entonces los SCADAs tienen normalmente un conjunto de drivers precargados, ya diseñados, agrupados por fabricante y agrupados por equipos para poder empezar a hacer el intercambio de información. Algo similar a lo que ocurre con los HMIs. Evidentemente, recuerden, toda esta información no está local en el SCADA. Bueno, yo puedo tener de manera local ciertas programaciones, ciertas ejecuciones, pero el fuerte y el concepto y la filosofía de un SCADA es supervisar, controlar todo lo que viene de la planta como tal, lo que viene del proceso, lo que viene de las máquinas, y es allí donde entra y aparece el concepto de protocolo. Sin estos protocolos no podría haber comunicación y la información no llegaría a alimentar todo lo que se ha diseñado en el SCADA. Una pregunta que puede surgir es, entonces, ¿esto ya viene hecho? ¿Cómo hago yo para tener un SCADA en mi industria? ¿Existe una profesión para poder aprender a programar SCADA? Entonces respondamos rápidamente. Me he formulado yo las preguntas directamente, para guiarme un poco en el desarrollo del tema. Al igual que con las pantallas, existe un software
dedicado exclusivamente para generar estos diseños. Y aquí hay que hacer un poco una aclaración. Cuando vimos HMI y ahora que estamos en SCADA, mencionamos que existe un software, pero no es el mismo. Puede parecerse que el mímico que está en la pantalla y el mímico que está en el computador pueden ser iguales, pero normalmente los fabricantes tienen un IDE dedicado exclusivamente para desarrollar las interfaces en las pantallas y otro IDE y otro software de desarrollo dedicado exclusivamente para desarrollar los SCADAs que van a correr sobre computadores. Entonces, algunos le llaman versión, los que van para los HMI le llaman versión de estación, versión de máquina, versión local. Bueno, existen como diferentes grupos para poderlo diferenciar, y hasta en muchas ocasiones el mismo nombre cambia. El mismo nombre del software y la herramienta no es igual, o le adicionan que esta es una versión para máquina o una versión para panel, en fin. Pero entonces son softwares totalmente diferentes, aunque en cuanto a las librerías gráficas pueden ser que tengan elementos parecidos, porque lo que yo quiero es representar. Primero, un primer punto importante para cualquier operario es poder tener visualmente toda la información de su proceso, una representación ahí gráfica. Y otro componente es que, bueno, ¿qué tanto se debe estudiar? Es muy complejo hacer estos diseños. Algunos pensarán que no, pues que tengo que ponerme a diseñar el motor, diseñar la caldera, diseñar la banda transportadora. Este tipo de softwares, estos IDEs propios de SCADAs o también los que se emplean en las HMIs, ya expliqué que no son iguales, cada fabricante los separa, pues tienen algo bastante interesante frente a la curva de aprendizaje, y es que una gran cantidad de componentes gráficos ya están desarrollados, son librerías gráficas pensadas para la industria, pensadas en que existen este tipo de componentes, tanto sensores, actuadores, todo lo que uno pueda llegar a requerir a la hora de montar un mímico, de tal manera que no es un desarrollo desde cero, simplemente lo que se hace es integrar cada uno de los componentes gráficos, configurar el protocolo y configurar la comunicación para tomar la información de esas variables y asociarla a un evento, asociarlo a una representación gráfica, a una tendencia, a una alarma. Entonces es mucho más fácil. Evidentemente hay que tener claro algunos conceptos, pero estos software están desarrollados para que se tengan componentes gráficos prediseñados. Y también yo podría ir a trabajar y ajustar y hacer modificaciones si es que quiero crear componentes, si es que los que están ahí disponibles no me sirven o no se ajustan a lo que yo requiero. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí este episodio. Hoy hemos hablado un poco de los SCADA, cumpliendo también una de los objetivos, y es que hacer los episodios cada vez más cortos, de aproximadamente 10 minutos, y con la información compacta que pueda conectarlos con el término, con el concepto, con la tecnología, con el hardware, con el software. Entonces ya saben que me pueden dejar comentarios. Yo cada que hago un podcast hay un episodio, hay un artículo dedicado a ese podcast donde coloco los enlaces de los libros, de otros podcasts que los pueden ayudar a nivelar en conceptos, y también ahí hay un formulario de contacto de pregunta en el cual pueden sugerirme o formularme inquietudes y sugerirme nuevos temas para que yo los vaya incluyendo en los próximos capítulos. También pueden dejarme sus inquietudes en mi cuenta de Twitter @EEIMUC, pero esa I es una Y o la Y, o sea EEYMUC o EEYMUC, es el Twitter, sería @EEIMUC. Y también pueden ir a dejarme sus comentarios y valoraciones en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Estamos en iVoox, que es la plataforma nativa donde pueden encontrar todos los episodios. Pueden dejarme sus valoraciones. Estamos en Spreaker, también me pueden encontrar allí. Y finalmente los invito a que vayan a iTunes, que es una de las grandes plataformas donde llega también el feed de este episodio, y puedan dejarme su valoración. Si consideran que este contenido les ha impactado, les ha gustado, déjenme su valoración de 5 estrellas. Eso es lo único que les pido, porque me ayuda a posicionar, bastante dentro de las plataformas del podcast, y podrá llegar y ser más visible
para muchas personas que todavía no conocen que existe y que les puede servir de mucha utilidad este tipo de contenido dedicado a la automatización industrial y a la instrumentación. Un abrazo para todos, nos vemos en un próximo episodio.